El movimiento tiene enemigos de afuera y enemigos de adentro. Quien no lucha contra el enemigo ni por la causa del pueblo es un traidor. Quien lucha contra el enemigo y por la causa del pueblo es un compañero. Y quien lucha contra un compañero es un enemigo o un traidor. Dice Mao Zedong que el que lucha contra un compañero es que se ha pasado al bando contrario. Esto lo hemos observado todos. No hay peronista que no haya observado este tipo de disidencia. Siempre es sospechoso, pero más que nada negativo para el trabajo de conjunto que debemos realizar. En el movimiento peronista eso tiene su remedio, porque el movimiento peronista ha sido creado y conducido en forma que desarrolle sus propias autodefensas. En esto hay una tremenda similitud entre el organismo fisiológico y el organismo institucional. En el organismo fisiológico ocurre un fenómeno del cual debemos aprender. Si el hombre no tuviera sus autodefensas, hace miles de años que habría desaparecido de la Tierra. Solamente son las autodefensas las que conservan la especie. No son ni los médicos ni la penicilina, desgraciadamente. Ahora, ¿cómo se generan esas autodefensas? El promotor de ello es el microbio, el germen patógeno que entra al organismo, que a su vez genera sus propios anticuerpos, de lo que salen las vacunas o las indemnidades que crean las propias enfermedades. Ese microbio genera sus anticuerpos y son esos anticuerpos las autodefensas del organismo. En lo institucional pasa lo mismo. Cuando el movimiento justicialista fue creado, yo me persuadí de esta necesidad y de esta verdad y dejé actuar al movimiento con la mayor libertad posible. Cada uno hizo lo que quiso dentro de eso. Claro que eso dio lugar a que aparecieran algunos de los que se denominan traidores en la política, o tránsfugas, como le llaman otros. Pero, ¿qué son los tránsfugas o qué son los traidores dentro del organismo institucional de la política? Y son los microbios, son los gérmenes patógenos que entran en el organismo. Y tan pronto entran, generan sus anticuerpos igual que el otro microbio y crean las autodefensas para la organización institucional. Por eso hemos visto muchos actos de esas autodefensas que ya se han producido dentro del movimiento. Es decir, el movimiento se defiende por sí, porque los movimientos o los partidos políticos o las organizaciones institucionales que no tienen sus autodefensas desaparecen, como habría desaparecido el hombre si no tuviera las suyas. Por eso, la conducción de un movimiento político hace pensar en la necesidad de dar esa absoluta libertad. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando aparece un hombre de nuestro movimiento que lucha contra otro hombre de nuestro movimiento, puede ser lo que dice Mao, que se haya pasado al bando contrario, pero generalmente defiende un interés, no un ideal, porque el que defiende el ideal no puede tener controversia con otro que defiende el mismo ideal. Es que en la política, además de los ideales, juegan los intereses, desgraciadamente. Entonces, naturalmente, son esos intereses los que han venido y siguen jugando.
Pero el peronista debe darse cuenta que cualquiera sean sus intereses, no pueden estar sobre el ideal que todos defendemos y al cual todos debemos luchar. Por eso, el justicialismo creó un apotegma que dice que para un peronista no puede ni debe haber nada mejor que otro peronista. Entonces, ¿cómo puede ser posible que un señor que está en la misma lucha esté luchando contra otro peronista cuando tiene un enemigo al frente con quien debe naturalmente luchar?